Continuando con la sesión de análisis y ecuaciones diferenciales, este segundo día nos abrirá la sesión Rafael Benguria de la Pontificia Universidad Católica, quien nos hablará de estimaciones óptimas del primer autovalor del operador de Dirac en dominios suaves en dos dimensiones en términos de la geometría del dominio. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Quería agradecerle a Juan Carlos y a Leonelo por la invitación y a todos ustedes por participar en la sesión de ahora. Les quería pedir perdón porque les puse análisis y ecuaciones de derivadas parciales por una deformación mía, pero hay ecuaciones diferenciales. Después lo corrijo en las transparencias. Las transparencias están en inglés, pero yo voy a hablar en castellano, así que si hay problemas, o sea, tengo las dos versiones, en inglés y en castellano. Ya, esto es trabajo conjunto con Pedro Antunes de Lisboa, Vladimir Lotoreychik de Praga y Tomás Sumier Bonafos de Marsella. Está en el archive y va a aparecer en Communications and Mathematical Physics. Entonces, el problema se trata de lo siguiente: consideramos un dominio suave, súper suave, o sea, de borde C infinito, simply connected, simplemente conexo, y es agotado, omega agotado, tiene un borde, el borde es suave, y la normal tiene dos, como estamos en R2, tiene dos componentes, N1 y N2, pero la consideramos como, la normal la consideramos como un elemento del plano complejo. Hacemos el mapa de R2 en el plano complejo y vamos a utilizar todas las propiedades de funciones analíticas. Entonces, el operador que consideramos acá es un operador de Dirac que está escrito en esta línea. Si ven mi manito ahí, y es un operador que tiene 0 en la diagonal, es una matriz de 2 por 2, en que en la diagonal es 0 y en los elementos fuera de la diagonal tengo los operadores de Wirtinger o de Cauchy-Riemann, como quieran, en que dA de z es un medio de dA de x menos i dA de i, y dA de z barra es un medio de dA de x más i dA de i. Y el dominio del operador son espinores, es un vector de dos componentes, el componente U1 y U2, a valores complejos, y que pertenecen a H1 de omega C2. Y la condición de borde que consideramos es que en el borde, la segunda componente del espinor es igual, U2 tiene valores complejos, N la normal la consideramos N un vector en el plano complejo cuya primera componente es N1, la componente X de la normal, y N2, la parte imaginaria, la segunda componente de N. Y entonces en el borde U2 es IN, U1, la primera componente del primer espinor. ¿Ya? Y este operador se llama el operador de infinite mass, de condiciones de borde de masa infinita. La manera como se logra es adicionándole un término de potencial como un pozo infinito, un B de X o una masa, y fuera del dominio se hace tender la masa a infinito, de ahí viene el nombre. Y fue introducido por Michael Berry y Mondragón en los 80 para considerar un problema espectral, para considerar la distribución de los autovalores de este operador como función de la geometría del dominio. Este operador es autoadjunto. Ha habido un montón de trabajo en los últimos 5 o 6 años sobre las propiedades analíticas, las propiedades espectrales de este operador. Y la primera demostración de que era autoadjunto fue hecha por Edgardo Stockmeyer y Semen Bugalter en el 2019. Apareció en el 2019, pero el paper es mucho más antiguo. Y por nosotros, un trabajo conjunto con Seren Fournet, Edgardo Stockmeyer y Hannes van den Bosch en 2017. El espectro de este operador es, como en todos los operadores de Dirac, no he acotado inferiormente, pero es simétrico por la invariancia bajo conjugación de carga y de paridad. Es simétrico con respecto al origen, y el primer autovalor positivo es estrictamente positivo. Hay un gap acá, el 0 es menor, estrictamente menor que sub1, y los autovalores tenemos toda una secuencia de autovalores que tiende a infinito hacia la izquierda, hacia la derecha, y los mismos valores reflejados hacia el otro lado, 0 menor que menos, 0 mayor que menos sub1, etc. Y en 2017, junto a Seren Fournet, Edgar Stockmeyer y Hannes van den Bosch,
demostramos esta desigualdad que relaciona la geometría del dominio con el primer valor positivo del operador de Dirac. Es mayor o igual que raíz de 2pi. Los autovalores en el caso de los operadores de Dirac escalan como 1 sobre longitud, y en este caso la cantidad correcta que hay es la raíz de omega del área. Entonces demostramos que era mayor o igual que raíz de 2pi partido por omega. Y que este omega entre barra es el área del dominio. Y por analogía con la desigualdad de Rayleigh-Faber-Cramp para el operador parlaplaciano de Dirichlet, nosotros pensamos, esto es una conjetura, pensamos que el E sub 1 debería ser mayor o igual que el E sub 1 del disco. O sea, para dominios de igual área, si tengo un disco unitario, el omega es pi. Para dominios entre todos los dominios de la misma área, el que tiene el E sub 1 más bajo es el disco. Esta es la conjetura de Rayleigh-Faber-Cramp para el caso de Dirac, que es cierta en el caso del operador de Dirichlet. Eso fue probado en los años 20 del siglo pasado. Y la conjetura dice que esto debería ser cierto. Después le vamos a mostrar evidencia numérica, y que hay igualdad, sí, solo sí, omega es un disco unitario. El resultado que nosotros tenemos anteriormente con Seren, Edgardo y Hannes van den Bosch es muy cercano a este valor, porque uno puede resolver el problema del operador anterior, el problema espectral del operador anterior en el disco unitario, y en el caso del disco unitario se conocen las autofunciones y los valores propios. Y el primer valor propio, que lo llamamos K, es más o menos 1.435, y es la primera raíz positiva donde se intersectan las funciones de Bessel J0 y J1. J0 decrece de 1 hacia abajo, el J1 crece de 0 hacia arriba, y donde primero se encuentran es 1.435. Y entonces, si pusiéramos acá 1.435, está súper parecido a este raíz de 2, que es 1.4142. O sea, la diferencia entre nuestro resultado y la conjetura numéricamente es bajísima, de 1.4142 a 1.435. Y la primera autofunción es el espinor de la primera, la componente superior del espinor de la primera autofunción es J0 de Rho, y la segunda componente es I elevado a I y teta J1 de Rho. Y ustedes pueden ver que esto precisamente en la normal al disco es justamente elevado a I teta en coordenadas polares, y esto satisface las condiciones de borde de masa infinita. Esta me la voy a saltar. ¿Y cuáles son los principales resultados? El principal, o sea, para analizar esto hay que hacer un montón mostrar un montón de propiedades de funciones analíticas en el disco, o sea, y en conjunto cerrado, que no lo voy a hacer, pero el principal resultado de geometría espectral es que S1 de omega es menor o igual, tenemos una cota superior, al contrario de la conjetura Rayleigh-Faber-Cramp, que relacionamos el S1 de omega con el S1 del disco, y la constante de proporcionalidad acá es geométrica, y por supuesto el S1 del disco, esto debería escalar como 1 sobre longitud, y acá tengo el perímetro, este es el perímetro, RI es el in radius, o sea, el radio de la mayor, del disco más grande que se puede insertar en omega, y este omega es el área. Y esta desigualdad es sharp, y se satura solo sí omega del disco. Y en realidad lo que demostramos es algo más complejo, se ve mucho más feo, pero de ahí sale inmediatamente el resultado anterior. Entonces lo que demostramos es que si tenemos un dominio que es simplemente conexo y súper suave, el borde es infinito, entonces el S1 de omega está acotado por arriba por esa cantidad de acá que depende de las cantidades geométricas. Y hay desigualdad sí, solo sí, omega es el disco. Y del resultado del teorema 2 sigue el teorema 1, usando la desigualdad supermétrica clásica, que el perímetro es menor o igual que, perdón, el área es menor o igual que el perímetro al cuadrado dividido por 4pi, y por supuesto que es mayor o igual que pi RI cuadrado, porque por la definición del in radius. Entonces, si usamos eso junto con el hecho de que sub 1D sabemos que es mayor que 1, podemos desarrollar este cuadrado y obtener el resultado anterior. Eso es un cálculo súper simple.
Y la demostración, o sea, a diferencia del caso de Dirichlet, el operador de Dirac no es acotado, pero si uno toma el cuadrado del operador, en cierto sentido, el operador al cuadrado sí es acotado, y nosotros tenemos una caracterización variacional del primer autovalor que está que para dominios acotados, siguiendo una desigualdad, una caracterización variacional similar que fue introducida en Journal of Functional Analysis en el año 2000 por Jean Dolbeau, María Esteban y Eric Seré, para operadores de Dirac con potenciales. Y vamos a usar la caracterización variacional, y la otra cosa que usamos es usamos técnicas de variable compleja de mapeos conformes que fueron introducidas por Shego para demostrar la desigualdad de Shego-Weinberger para el primer autovalor no trivial del laplaciano de Neumann. Entonces, vamos a considerar la siguiente forma cuadrática. U acá es una función compleja que representa el primer espinor de la solución de la ecuación de Dirac. Y tomamos esta forma cuadrática que depende del operador de Cauchy-Riemann acá en omega. Esto es función del parámetro espectral E, y depende también de la norma L2 de U cuadrado en el borde, de U en el borde. Y el dominio de esta forma cuadrática es C infinito en la clausura de omega y con valores en C. Y para valores para E positivo, uno puede chequear fácilmente que esta cantidad es acotada interiormente y tiene dominio denso, y consideramos la cerradura consideramos Q de omega en la cerradura en L2 del dominio de QE0. Y vamos a definir esta cantidad espectral como el ínfimo de QE de omega, de la clausura de Q de omega, dividido por la integral de U cuadrado. Esa es nuestra caracterización, ese es nuestro mu epsilon. Y que eso está bien definido siempre que consideremos funciones que no se anulan idénticamente. Entonces, un teorema que es súper importante es que si E es mayor que 0, la relación entre la función espectral anterior y el primer autovalor es que el E es mayor que 0, el primer autovalor positivo de d omega, si y solo si en la función espectral anterior se anula justo en ese valor. Y la heurística, o sea, la razón por la cual todo esto funciona es la siguiente, y es más o menos simple. La ecuación de Dirac, si la escribimos, si separamos las dos componentes, relaciona el segundo espinor, la derivada del segundo espinor con el primer espinor, y la derivada del primer espinor con el segundo espinor, de esta manera. Y si suponemos que las condiciones de las ecuaciones son válidas hasta el borde, que esa es la parte más difícil de demostrar, y usamos las condiciones de masa infinita, entonces obtenemos la siguiente condición de borde, que es un poco como una condición de borde de Robin. Mezcla la derivada normal de U en el borde con la derivada con la función U. Así es como una condición de Robin. Y además de las ecuaciones anteriores, si derivamos esto con respecto a z barra y este con respecto a z, y etcétera, obtenemos una ecuación que se parece al laplaciano de U, con valor propio de cuadrado de U. Entonces es como considerar el laplaciano de U, de la primera componente de la ecuación de la solución de la ecuación de Dirac, con condición de borde de Robin. Y la herramienta más importante para hacer las demostraciones, que las demostraciones van a ser simples, es este lema que no voy a demostrar. Uno puede, no es una demostración complicada, uno puede demostrar que esta función espectral que les definí anteriormente tiene esta forma. En 0, obviamente 0, es cóncava como función de E, y en un intervalo en un intervalo abierto a la derecha de 0 se puede mostrar que es positivo, o sea, para energías menor que estrella de omega es positivo. Entonces, para demostrar que hay un valor propio, para caracterizar el valor propio de sub 1, basta demostrar que para E grande, para E, por ejemplo, que lo llamamos E crítico, para un cierto valor nosotros podemos chequear que la función mu es negativo. Como la función U es continua, si podemos chequear que hay un valor suficientemente
grande, o sea, y bueno, qué tan bueno sea la estimación va a depender del valor que tomemos acá. Para el cual es negativo, entonces existe un valor E sub 1, en donde la función espectral se anula, y por lo tanto el primer autovalor por la caracterización variacional de que les dije anteriormente, el primer autovalor de Dirac positivo. Entonces todo el punto, y tenemos la desigualdad E sub 1 menor o igual que E subcrítico. Entonces de aquí surgen las desigualdades geométricas. Y para modo de ejemplo, el primer caso que uno puede hacer es demostrar, esta desigualdad es súper simple. El E sub 1 de omega es menor o igual que el perímetro partido por el área, que no es muy buena, no es sharp a todo, pero por lo menos nos sirve de ejercicio. Y si es mayor que 0 y usamos la función u igual a 1 en la caracterización variacional, en la definición del mu sub omega, si definimos el mu sub omega era el ínfimo de esta cantidad, si ponemos u igual a 1 como en función de prueba como trial function para este principio variacional, obtenemos que esto es e por de omega e, la longitud partido por el área menos e. Es una parábola en e. Y por supuesto, en E crítico, el valor donde esta cosa cambia de signo sería L partido por L. Entonces, el mu de omega en E crítico, por supuesto que es menor o igual que 0. Por esta desigualdad, esta parte es 0 y eso es menor o igual que 0. Entonces, concluimos que el E sub 1 de omega es menor o igual que L crítico partido por eso. Esa es la idea general, pero el resultado no es sharp. Entonces, la pregunta es cómo lo hacemos sharp. Y les voy a ver si alcanzo a hacer la demostración en los 14 minutos que quedan. Aquí seguimos directamente la demostración que hizo Gabor Szego de la estimación para el primer autovalor no trivial del laplaciano de Neumann en 2 dimensiones usando mapeos conformes. Y lo primero que uno utiliza es la estimación de Kebe. Si f de z es un mapeo conforme, que mapea, ahí no debería ser mayúscula, el disco unitario en el dominio omega. Entonces, para todo z en el disco unitario se tienen cotas por arriba y por abajo de la misma manera, salvo que acá tengo un factor 1/4 y acá tengo un factor 1. Y en particular se sigue de la estimación de Kobe, que si f en 0 está normalizado, que sea 0, y por lo tanto la función, el mapeo conforme, que es una función analítica, no tiene el primer término, C sub 0, uno puede mostrar a partir de esta estimación que el in radius del dominio omega está relacionado con el análisis con las propiedades de la función, el mapeo conforme. El RI es menor o igual que el módulo del primer coeficiente acá. Y eso lo vamos a usar. Y las otras cosas que se usan son bastante más simples. Es la expresión, uno puede, en términos del mapeo conforme, uno puede escribir el área. Es un ejercicio de variable compleja bastante simple. Uno puede mostrar que el área está dado en términos de los coeficientes como pi por la suma de n igual a 1 hasta n, hasta infinito de ncn al cuadrado. Y el perímetro está dado obviamente por esta expresión de acá, en que f' es la derivada de f de z. Entonces vamos a usar esas tres cosas. Y la demostración del teorema 2 tiene 4 pasos, o sea, 5 pasos. El primero y el segundo son iguales, por eso lo confundí. Nosotros sabemos cuál es la solución el espinor del dominio que maximiza, que es el supuesto que maximiza, el supuesto maximizador de nuestra desigualdad variacional, que es J0 de E sub 1 de X. Entonces, ese es el U0. Y debido a que el U0 es el espinor superior de la primera autofunción de un operador de Dirac en el disco unitario, por el teorema 3, que dice que por el teorema 3, que dice que la medida espectral, el mu de ese autovalor es 0, entonces tenemos inmediatamente esta relación. Ahora, no hay que usar ese teorema necesariamente, esta es una identidad trivial entre funciones de variable compleja, pero sigue automáticamente nuestra caracterización variacional. El paso 2 es la elección de la función de prueba para el dominio omega. Y ahí nosotros lo que usamos es un pullback, ¿no es cierto? Estamos mapeando, el F mapea el disco en el dominio omega, el F-1 mapea el dominio omega en el disco. Entonces, como función de prueba, llamamos B0 de X1 X2 al espinor del trial function que vamos a tomar, la primera componente del espinor.
va a ser obviamente mu0 del pullback de el punto en X1 y X2 del dominio omega por el mapeo conforme. Y si uno hace eso, si lo ponen en el principio minimax, obtiene esta cantidad de acá por la definición de Q sub E de B0. Y obviamente, si el B0 es real, uno puede, pues, simplemente por propiedades de mapeo conforme, el gradiente de B0 en el E2, que está, la norma de gradiente de B0 es exactamente esta expresión de acá. Entonces, el paso 3 es calcular todas estas cantidades. Por la forma que tenemos del B2 y las propiedades de las funciones de Bessel, nosotros podemos usar podemos demostrar que la norma L2 de omega del B0 está dado en términos de la función J1 por esta cantidad de acá. El área, por supuesto, estamos usando coordenadas polares y el área es 2pi integral de R de R. O sea, el elemento de volumen sería R de R, el elemento de área sería R de R de teta, y esto es lo que nos da acá. Usando la fórmula para el perímetro, esta expresión de acá, también tenemos que la norma L2 en el borde, la norma L2 de B0 en el borde, está dada también en términos de las funciones de Bessel. Y la única que no tenemos en forma exacta es la norma de L2 de B0 en todo el dominio omega, que está dado por esa cantidad de ahí. Y usando la definición del F, usando el F de Z, lo podemos expresar en términos como esta suma de acá, usando análisis de Fourier y la ortogonalidad de las funciones elevado a n teta, podemos escribirlo de esta manera, en que el Mn son los momentos de esta densidad J0 de S1 de R. ¿Ya? Entonces, lo que hay que, esto no lo conocemos y hay que estimarlo. Y esa es la única estimación que hay que hacer. Y esta es casi la parte final de la estimación. Si insertamos todos estos cálculos en la fórmula que teníamos para el muso omega d, si insertamos esta función de prueba, que era el pullback de la función de prueba para el disco en el dominio omega, entonces obtenemos toda esta cantidad de acá. Lo único que hice es juntar todos los términos anteriores. Y lo que es importante, y el MN eran los momentos de J en NR, el M sub n era esta expresión de acá, y tenemos que estimarla. Esa es la estimación que hizo, muy parecida a la estimación que hizo Gabor-Szego. Entonces, podemos demostrar esta expresión de acá, el Mn es mayor o igual que n partido por 2n-1 por m1. Y para hacer esa demostración, escribimos el Mn en forma exacta, y usamos un teorema, ese LMN, y queremos demostrar esa desigualdad, y usamos un teorema que es súper antiguo de Chebyshev del siglo XIX, en que si tengo el teorema de Chebyshev que vamos a usar es que si tengo dos funciones que son monótonas, g y h, que son crecientes entre 0 y 1, entonces el producto, la integral de gh es mayor o igual que la integral de g por la integral de h. Y acá las funciones g y h que estamos usando serían el J0, J1 sería por R cuadrado, le saco un 2n-2, le saco por R cuadrado acá, y el h R elevado a 2n-2. Esta obviamente es creciente, es trivial demostrarla, o sea, eso es un cálculo, una derivada trivial. Esta no es tan trivial demostrar que esto es creciente entre 0 y 1, entre 0 y el primer corte. Pero si uno usa el teorema de Chebyshev, entonces queda que el Mn es mayor o igual, este era el término inicial, el término no homogéneo, y usamos Chebyshev y podemos calcular esa expresión de ahí. Bueno, y ahora juntamos todo, el lado izquierdo, quiero estimar el 2pi por la suma de n, esto está apreciado en el denominador del cálculo variacional que estamos haciendo, y lo escribimos, separamos el término con n igual a 1 del término con n mayor que 1, n mayor o igual que 2, y el R, o sea, ahí estamos usando la desigualdad que encontramos para Mn en términos de M1 que acabamos de usar, y acá juntamos de nuevo las cosas y nos queda precisa, y usamos el teorema que es la consecuencia del teorema de Kebe, que es S1 es mayor o igual que Ri,
tenemos que el R, que es el lado derecho, esta expresión de acá, está acotada por abajo por M1 por pi RI cuadrado más omega. Y ahora juntamos todo y deducimos que usando esta propiedad de las funciones de Bessel, que es trivial, la norma de las funciones aquí, no, está bien, es J021 de R cuadrado. Entonces lo insertamos y nos queda que el mu sub omega de E, por las propiedades de la función espectral, del monito que les puse allá, es menor o igual que esta cantidad de acá, en que P de E es un polinomio de grado 2 en E, y de ahí, sacando las raíces de ese dominio, nosotros demostramos entonces, encontramos que el valor es crítico. O sea, lo único que hay que hacer, usamos que el S1D es mayor que 1, y el discriminante de P es mayor o igual que 0, así que tiene dos raíces, y como P en 0 es mayor que 0, la única raíz positiva es esta que está acá, y insertándola en la estimación que nosotros habíamos dicho, el mu sub E omega de E crítico es menor o igual que 0, y por lo tanto tenemos el resultado. Me quedan como 2 minutos nomás, pero lo otro que quería, que puse en las primeras transparencias, es que nosotros creemos que la desigualdad de Rayleigh-Fabricant es correcta, y Pedro Antunes, que es súper experto en cálculo numérico, analizó, hizo un plot consideró como 2000 dominios, ya no me acuerdo cuántos dominios, pero como 2000 dominios distintos. Cada uno de estos puntos corresponde al primer autovalor, a eso 1 de omega, como función del perímetro acá. Y los ploteó todos, y acá tienen el valor que en la punta de este dominio, este es justo el valor K0 igual a 1.4365, y correspondería a la desigualdad a la desigualdad de Rayleigh-Fabricant. Y eso no lo podemos demostrar, que todos estos niños yacen arriba de este punto. Y ahí voy a terminar, pero hace un mes atrás, David Kejerick y Philippe Brie demostraron un primer resultado en torno a la desigualdad de Fabricant. Demostraron en el caso que yo lo llamo de Euclides, que de todos los cuadrados, de todos los rectángulos de igual área, el rectángulo que tiene el menor autovalor de Dirac positivo es el cuadrado. Eso lo demostraron analíticamente, pero la demostración de ello no se puede extender al caso general. De todos los dominios de área omega, de área dada, el que tiene el menor perímetro, el menor autovalor es justo el disco. Ya voy a parar ahí. Muchas gracias. Por si hay preguntas. Paré 4:42. Sí, agradecemos a Rafael por la charla. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Es que debería ser nulo, pues, eso es nulo. Hola Rafael, ¿que tiene sentido extender esto en dimensiones superiores o solamente es como Sí, particular? gracias Rajesh por la pregunta. Obviamente, en el caso del problema de Shego-Weinberger que yo dije, Shego lo demostró en 2 dimensiones, y después Weinberger lo demostró en dimensiones más altas. Pero este método jamás va a funcionar, o sea, tiene sentido extenderlo a dimensiones más altas. La respuesta es sí. Entonces tenemos que restar uno. Pero Lo que pasa es que igual hay que meterse a ver las bases, porque si llegan y sacan los datos, este método de variable compleja no funciona. puede tener algún... Así que Claro, porque usa mapeo conformal, por eso, ¿no? Como, usamos mapeo conformal. Así que nuestra ujú. demostración muere acá, pero el resultado obviamente es posible. O sea, la conjetura se puede extender a dimensiones. Lo otro que yo tenía la duda Muchas gracias. tiene que ver Gracias a con ti, el Raquel. eje 22. El eje 22, cuando lo analicemos, ¿Más preguntas? Parece que no. Yo tengo una duda. Al final hablaste de que esto podía ser hecho en un cuadradito, que ese no es C infinito. Sí, no es C infinito, justamente, pero de todas maneras se puede definir para dominios que son de Lipschitz, Ajá. y se puede definir, no hay problema. Lo que pasa es que nosotros, el tipo de cosas que nosotros queremos, la herramienta que queremos usar, es queremos llegar hasta el borde, y se nos hace demasiado complicado tomar dominios que no son súper suaves.
Pero en el paper de Krejcik y Brie consideraron dominios que tenían esquinas, que no son suaves. Pero igual se puede definir el operador en esos dominios. Y lo que demostraron es que de todos los dominios de igual área, de todos los rectángulos de igual área, el que tiene el menor autovalor, el menor es 1, es el cuadrado. Ujú. Pero tú tienes razón, o sea, nuestro método no funcionaría para nada. Y la demostración de Brie y Krejcik no se puede extender a nuestro caso tampoco. Así que la conjetura de Rayleigh-Faber-Cramp para el operador de Dirac sigue en pie. Ujú. Juan Carlos, Gracias. me gustaría hacer una pregunta. Sí, adelante. Hola, profe Rafael. Una pregunta. El caso para el rectángulo que usted le llama la desigualdad euclidia, ¿lo hacen a través de simetrización como en el caso del laplaciano Dirichlet o usan otro argumento? Usan simetrización, pero súper especializado. Es un paper que apareció hace un mes atrás en honor a Georgi Raikov, que lamentablemente falleció. Y usan simetrización, sí. Pero se dan una sucesión, construyen una sucesión Construyen una sucesión de funciones. Ya, de acuerdo. Precisamente. Y Es de súper triángulo, ¿sí? Es súper entretenido, pero solo es útil, parece, para el caso de los rectángulos. Ya, no se podría ocupar alguna herramienta de ahí para hacerlo en triángulo. No que ellos la vieran y no que yo la vea tampoco, no. A lo mejor para un triángulo, no, porque usan la propiedad de que la normal, no usan súper fuertemente que las normales son en todos los puntos de los lados son paralelas entre sí. O sea, hay dos normales nomás. La normal a los lados paralelos y la normal a los otros lados paralelos. Claro. Y para ellos es súper importante hacer eso. Así que para un triángulo tampoco les serviría. Muchas gracias, profe. Agradecemos una vez más a Rafael